El sujeto. Desde el pensamiento complejo, enunciado por Morin en 1994, podría comprenderse que el sujeto es toda una organización, pues se compone de diversos sistemas que interactúan entre sí, pero además porque el sujeto es ante todo el resultado de encuentros, de discursos y por tanto convergen en él aspectos biológicos, culturales, discursivos y ocasionales que le proveen de las herramientas para desenvolverse en sociedad, para agruparse con otros y buscar una misma finalidad, ante la cual se organizan y dan origen a lo instituido, aquello que hace concreto la institución y que aúna los esfuerzos individuales en procura de un mayor bien. Estudiar al sujeto. Según lo describe Lopera en 2011, podría establecerse unas definiciones básicas como punto de partida entre psicoanálisis y psicología. Mientras la primera se refiere a un método de investigación de los procesos anímicos, a un tratamiento de la neurosis fundado por Freud y a un conjunto de conocimientos psicológicos que podría llamarse como corriente psicológica, que surgen de la aplicación de un método y que se van articulando en una teoría científica. La psicología, por su parte, es un estudio amplio y diverso del alma, es decir, de la psique, que se enfoca en tres aspectos fundamentales. El primero, la estructuración, es decir, la socialización o culturización del individuo. El segundo, la estructura básica resultante del proceso anterior, es decir, del aparato psíquico. Y el tercero, los efectos de los dos anteriores en la vida del sujeto, que dan lugar a comportamientos, conductas o formas visibles. Factores, fenómenos psíquicos. Desde la perspectiva de Ramírez en 2012, existen tres factores cruciales o causales de los fenómenos psíquicos: biológico, discursivo y ocasional, y a su vez se subdividen en unos ejes, tales como constitucional o ecológico en el caso del fenómeno biológico, subjetivo y grupal para el discursivo, y accidental y circunstancial para el factor ocasional. Cuando se admite la preeminencia de uno de estos sobre los demás, como única explicación posible, se caen entre mismos. Por lo tanto, se acepta más bien que existe una interacción e interrelación de los tres factores a la hora de explicar los fenómenos psíquicos. Sujeto responsable de sí mismo. Ramírez en 2012 propone tres modos de vivir o de enfrentar la vida. El primero de ellos es la subsistencia, en la cual los esfuerzos se encaminan a sobrellevar las circunstancias, conseguir lo necesario material y espiritualmente para sortear las dificultades. El segundo modo es el de disfrutar la vida, una línea orientada hacia la diversión, el entretenimiento o el vivir simplemente, mostrando dos caras, una de quietismo y otra de hedonismo. El tercer modo es el proyecto de vida. En este existe un alto componente de querer llegar a algo, a la autorrealización en términos del humanista y la proposición del por qué y para qué se está aquí. En este último nace la responsabilidad, pues en los dos primeros modos de vivir, este se ve opacada por las influencias externas o internas que impiden que el sujeto tome sobre sí la tarea de hacerse a sí mismo. Responsabilidad. Responsabilidad como una respuesta acorde con el propio ser. Ramírez afirma en 2012 podría hablarse de tres tipos de responsabilidad, a saber, fática cuando no hay poder de decisión y se deja las circunstancias como aquellas que definen lo que sucede. La espontánea, se asumen las consecuencias de los actos pero no existe un proceso reflexivo por parte de la persona. Y la tercera es la responsabilidad ética, donde se pueden tomar decisiones, es participativa y reflexiva. Este es el camino para la construcción de un buen vivir. El proceso de adquirir la responsabilidad es llamado para este autor como responsabilización. El sujeto y la organización. Entender el sujeto como organización implica hacer suyo el planteamiento de Manrique et al. Cuando escriben que cuando los sujetos singulares, personas, se reúnen articulando sus discursos orientados a la consecución de fines comunes, emergen sujetos plurales, es decir, grupos, equipos, comunidades o organizaciones, cuyas propiedades son diferentes a las de la suma de las personas singulares que lo componen. Una organización puede ser un sujeto individual, grupal o colectivo, conformado por un conjunto de elementos. Intereses en las organizaciones. En las organizaciones existen intereses de diversos tipos. La mayoría se orientan hacia lo económico o una rentabilidad social, pero en el fondo,
las organizaciones materializan y canalizan una visión y misión compartida por el grupo de personas, es decir, sujetos que la conforman. El diálogo es la base para conciliar los diversos intereses que se tejen alrededor de las organizaciones. Despliegue del ser humano. La salud psíquica, definida como el despliegue armónico del ser, requiere que el sujeto se pueda expresar. Esto es condición para que sus potencias, es decir, potencialidades y capacidades, se puedan actualizar. En las organizaciones como conjunto de sujetos que se agrupan con una finalidad determinada, se puede dar el despliegue de las capacidades humanas, pues se puede proyectar con todas sus habilidades y destrezas al interior de estas. El método analítico ofrece la posibilidad de ser un medio para el logro del despliegue humano. Es ante todo una propuesta y alternativa para lograr una actitud para llegar a la meta del despliegue de las propias capacidades. En conclusión, el sujeto como ser único, excepcional, libre y con posibilidades de autorrealización, busca el despliegue de sus capacidades, tanto en el campo individual como grupal, formando para ello organizaciones que buscan la satisfacción de unos intereses que son negociados desde el diálogo, la interacción y la puesta en común de objetivos compartidos. En todo ello, los estudios que la psicología y el psicoanálisis han hecho brindan herramientas para entender el comportamiento que adquieren las personas, determinando los modos y mecanismos para favorecer su potencialidad y buscar desde la responsabilidad el buen vivir, el respeto por la singularidad y la toma de conciencia de su lugar en el mundo. Al hacer dicha toma de conciencia, establece un proyecto de vida que lo lleva a la responsabilización de sus acciones, la concertación con los demás para el logro de unas metas y la consolidación de procesos de realización tanto en lo individual como en lo colectivo.